Amado que estás en el cielo, gracias Señor porque nos permites llegar nuevamente a tu casa de oración. Te pido, Padre, en esta hora, que tú seas quien me dirija y permitas que las palabras que yo voy a decir sean las tuyas, Señor. Que permitas que nuestros corazones estén atentos y abiertos a tu palabra y seas tú en medio de esta predicación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez tristes o desanimados? Todos, ¿verdad? Todos en algún momento hemos pasado un sentimiento de tristeza, de desánimo, de rabia, de ira. Y no es para menos porque en el mundo en el que estamos, donde lo que sobreabunda son las emociones negativas sobre las positivas, es lo de todos los días. En medio de tanta guerra, de tanto odio, de tanto rencor, de tantas enfermedades, de tanta muerte, no es para menos que tengamos esas emociones negativas en nuestra vida. Actualmente, las personas que habitan en diferentes poblaciones, ya sean grandes o pequeñas, ciudades o incluso lugares rurales, se mantienen en un estado constante de agitación y preocupación por todos los sucesos que acontecen alrededor de este mundo. Una gran cantidad de personas, para ser exacta, el 3.8%, que es más de 300 millones a nivel mundial, padecen de depresión, afectando al 10% en los adultos, un 4% en hombres y 6% en mujeres, y un 5.7% de las personas mayores de 60 años. Es un número considerable, ¿cierto? Es bastante personas, 300 millones de personas. Esto es demasiado. Y nosotros estamos conscientes de qué es la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión se define como un trastorno mental grave que se manifiesta por un estado de ánimo depresivo, dado por la pérdida de la importancia y el placer a las actividades, causando afectaciones en la capacidad del trabajo, de dormir, de comer y de disfrutar la vida. Y esto es gravísimo, porque como lo hemos estado estudiando en los días anteriores, por lo menos el descanso y la buena alimentación son pilares fundamentales para que nuestro cuerpo se mantenga sano, ¿cierto? Y si nosotros no comemos, no nos alimentamos, nuestro cuerpo se va a ir deteriorando. Y si nuestro cuerpo se deteriora, nuestra mente se deteriora igual. Porque también lo hemos estudiado estos días anteriores. Mente y cuerpo se relacionan. Si uno no funciona, la otra va a fallar. Y así sucesivamente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, igualmente, ella menciona que durante el primer año de la pandemia, hubo un aumento en la incidencia de la depresión y la ansiedad en un 25%. ¿Cuántos de nosotros durante este periodo de pandemia, el primer y segundo año, que fue fuerte, no tuvimos un momento de tristeza inexplicable, de ira sin razón alguna, de soledad, de ansiedad? La mayoría, ¿verdad? Tuvimos algún momento donde nos sentíamos tristes, donde decíamos, pero ¿por qué me siento así? Pero no es para menos, porque esos años fueron difíciles. No podíamos compartir con nuestros vecinos, no podíamos salir con nuestros amigos, no podíamos tan siquiera tener contacto físico con nuestros familiares. Incluso había personas que durante este tiempo estuvieron solas. Y no basta con eso, de que estuvimos alejados, aislados de todos. La gran cantidad de enfermedad y muerte que presenciamos. Todo esto destruyó poco a poco nuestra salud mental o la fue deteriorando progresivamente. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud, que hizo mucho énfasis en este periodo, hizo un informe donde concluyó que la depresión y la ansiedad tenían más prevalencia en las mujeres que en los hombres y en los jóvenes principalmente, sobre todo aquellos entre 20 y 24 años de edad, más que los adultos mayores. Este mismo informe de la Organización Mundial de la Salud también concluyó que la depresión y la ansiedad provocaban la pérdida de millones de días de trabajo cada año y a su vez
provocaba la pérdida de casi $1 billón en la economía mundial. Impresionante, porque el daño no era solamente económico, el daño sobre todo era físico. Algo muy alarmante, porque podemos dar cuenta, esto nos indica que la depresión y la ansiedad la puede padecer cualquier persona. Sobre todo porque la falta de esperanza está vinculada a un aumento en la sintomatología depresiva. Esto dañando la salud mental de millones de personas y además también tenía una incidencia en una menor capacidad de respuesta ante tratamientos convencionales. Gravísimo todo esto. En la Biblia nos hablan de muchos personajes. Nosotros, sin embargo, a veces condenamos un poco lo que es la depresión. Esto ocasiona que en múltiples ocasiones muchas personas se sientan un poco cohibidas, intimidadas, cuando se sienten de esta forma y se niegan a recibir la ayuda necesaria para pasar por esta situación. En la Biblia vemos personajes gigantes de la fe, hombres increíbles que pasaron por episodios depresivos. ¿Qué personaje bíblico les viene a la mente con esta característica, que tuvo un momento depresivo en su vida? Elías, un hombre impresionante. Si hay un hombre digno de admirar en la Biblia, es Elías, porque la Biblia nos dice que él obedeció en todo a Dios. Pero sin embargo, él tuvo un episodio bastante fuerte. Vamos a la Biblia, vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: Entonces Elías Tisbita de Galaad dijo a Acab: Vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en todos estos años, sino por mi palabra. Vamos a entrar un poco en contexto. En aquel tiempo, el pueblo de Israel se encontraba totalmente apartado de Dios. Estaba adorando dioses paganos, dioses ajenos. Y en aquel momento había un rey peor que el anterior. Uno malo tras otro malo, tras otro malo. En el tiempo de Elías reinaba el rey Acab. Y este rey, no bastó con toda la maldad que ya había en el pueblo de Israel, va y se casa con Jezabel, una mujer malvada, que además de ser una mujer malvada de nacimiento, adoraba a Baal. Juntos, al momento de casarse, construyeron templos y altares y llevaron la idolatría a Baal al pueblo de Israel. Y no solo con esto, mataron a los profetas de Dios, porque perseguían a todo el que estaba en contra de Baal, a todo. Entonces, Dios en ese momento le dice a Elías, yo quiero rescatar a mi pueblo. Te voy a dar una tarea. Necesito que tú te presentes ante el rey Acab y le vas a decir que no va a llover. No va a llover, va a haber una gran sequía. ¿Ustedes qué creen cómo reaccionó el rey Acab? Si no había lluvia, no había cosecha. Si no había cosecha, no había comida. La gente iba a morir de hambre. ¿Ustedes creen que el rey Acab estaba contento? No, para nada. Pero sin embargo, Elías, siendo un hombre tan obediente a Dios, fue y cumplió con la misión. Ahora el versículo 2. Y vino Elías, palabra del Señor, que le dijo: Vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está al este del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él hizo conforme a la palabra del Señor. Se fue y asentó junto al arroyo Querit, al este del Jordán. Nuevamente, Dios se presenta ante Elías. Y viendo que el rey obviamente se iba a enfurecer, iba a querer matar a Elías, le dice: mira, vamos, te tienes que ir hasta el arroyo de Querit. Yo te voy a proveer todo lo que necesites. Confía en mí. Y Elías hizo lo que Dios le mandó. Se fue hasta el arroyo de Querit. Estando allá, Dios suplió todas sus necesidades. Envió a los cuervos para que le dieran el alimento. Y en el arroyo estaba el agua que él necesitaba y él siempre estuvo sustentado. Dice la Biblia que él estuvo mucho tiempo en este arroyo, hasta que el arroyo se secó. Ahora Dios se le presenta nuevamente a Elías. Vamos al
Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Yo he mandado allí a una viuda que te sustente. Le dice Dios a Elías, necesito que ahora te vayas a Sarepta. Allí va a haber una mujer, ella es viuda y ella te va a ayudar. Elías obedientemente cumple lo que Dios le ha mandado. Él va hasta Sarepta y la viuda está allí, la consigue y le dice, mujer, dame de comer. La mujer, como en toda esa región había una gran sequía, lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite. Ella al principio se niega. Ella dice, ay, ¿cómo voy a comer yo? También tengo un hijo, ¿cómo vamos a comer? No te puedo dar a ti sobre mi hijo. Pero sin embargo, Elías le insta a que lo haga porque Dios va a obrar de manera milagrosa. Y así precisamente es como la viuda lo hace. Prepara primero comida para Elías, luego para su hijo y para ella. Y Dios, como un Dios fiel que es, mantuvo la provisión del alimento en ese hogar. Amén. Pero nos cuenta la Biblia que un momento el hijo de esta viuda enfermó. Y enfermó tan grave que murió. La viuda se sentía desesperada porque decía, si yo estoy sirviendo a Dios, ¿qué está pasando? Bueno, Dios, a través de Elías, obró un milagro. Permitió que el hijo de la viuda fuera resucitado. Y entonces ahora vemos otro proceso. Dios nuevamente se presenta ante Elías para que cumpla otra misión. Vamos al capítulo 18, versículo 2. Dice, y Elías fue a mostrarse a Acab. El hambre ya era grave en Samaria. Dios ahora le dice a Elías que necesita que se presente nuevamente ante Acab. Ya había pasado un tiempo y el hambre estaba en su máximo esplendor. Y bueno, Elías va y cumple la misión que ahora Dios le otorga. Él va en camino en busca del rey Acab. Y en el camino se consigue a Abdías, un hombre fiel, también siervo del Señor, pero también era un siervo de Acab. Se consigue en el camino a este hombre y le dice que se va a encontrar con Acab, que le ayude a planificar este encuentro. Sin embargo, Abdías primero tenía sus dudas, estaba asustado porque él sentía que el rey Acab lo iba a matar, porque él en algún momento ayudó a los profetas de Dios a esconderse y que ahora de repente le diga, mira, aquí está Elías, cuando supuestamente estaba desaparecido. Abdías sintió temor. Sin embargo, llegaron a un acuerdo y lograron concretar este encuentro. Y lo podemos ver en el versículo 17. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo los Baales. Envía ahora y junta a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Bien, se encuentra Elías con Acab. Están juntos. Elías le dice, mira, te propongo esto. Vamos a ver quién es el Dios verdadero. Tú que adoras a los Baales y tienes tus profetas, y yo voy a también adorar a mi Dios, al Dios verdadero. Reúne al pueblo de Israel y vamos al monte Carmelo. Todos tienen que ser testigos de este suceso. Los profetas de Baal y los profetas de Acera, vamos a hacer que hagan un holocausto, como ellos quieran, que ellos decidan cómo, a la hora, lo van a hacer. Y así sucedió. Los profetas empezaron a montar su holocausto, montaron sus piedras, todo. Pero ellos empezaron a gritar, a saltar, a cantar y a alabar. Dice la Biblia que hasta cortaron su cuerpo hasta que chorreó sangre por todo él. ¿Y saben qué? Nada sucedió. El punto aquí era que el Dios verdadero pudiera hacer descender fuego y quemar el holocausto, porque ellos no iban a aprender este holocausto, sino que Dios iba a hacer este milagro. Pero cuando ellos estaban allí gritando y cantando y saltando, nada sucedió. Elías hasta se burló de ellos, diciéndoles, sigan, que seguro están dormidos, sigan. Pasó todo un día y los profetas de Baal no vieron respuesta. Sin embargo, ahora llega el momento del profeta Elías. Dice la Biblia que él buscó las piedras, buscó la leña, buscó el sacrificio, lo acomodó todo, hasta hizo una zanja alrededor del holocausto. Llenó cántaros y le dijo a la gente, échenle agua, sigan, sigan, sigan.
tanto así que la zanja se llenó de agua. Y bueno, ahora le toca el momento a Elías. Vamos al versículo 36. Dice: a la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías llegó y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo, y que por tu mandato hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero, y que tú estás volviendo el corazón de ellos. Entonces descendió fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Dios obró de una manera maravillosa. Elías clamó a él y se mostró haciendo algo sobrenatural. Allí ocurrió algo que nadie se esperaba en presencia del rey Acab, en presencia de los profetas y en presencia del pueblo de Israel. Dios hizo descender fuego del cielo, tan increíble que nadie se lo podía creer. Nadie creía este suceso, pero dice la Biblia que hasta consumió la última gotica de agua que estaba en la zanja. Dios fue maravilloso en este momento y le dio la victoria a Elías en el monte Carmelo. En este momento, Elías, ante este suceso y ante los ojos de todos, le dice al pueblo: prended a los profetas de Baal, hay que matarlos. Ya nos hemos dado cuenta quién es el Dios verdadero. El pueblo hace como dice Elías, y el rey va y mata a cada profeta de Baal, a cada profeta pagano, y los mata a todos. Después de esto, que esto sucede, Elías se arrodilla y clama a Dios por lluvia. Es el momento de que vuelva la lluvia y se acabe la sequía. Ya el hambre no va a haber más, y Elías oró y llovió. Entonces Elías se acerca al rey Acab y le dice: Rey, es necesario que te vayas a Israel y cuentes a tu esposa lo que ha sucedido aquí, pero vete rápido, porque la lluvia ya está por venir. Entonces todo se empieza a oscurecer, viene una tormenta porque la lluvia se acerca. Y Elías, tan increíble este suceso, incluso después de su victoria en el monte Carmelo, para ayudar al rey a llegar a salvo hasta Israel, dice la Biblia que él corrió enfrente del carro del rey para llevarlo sano y salvo hasta la reina, para que todo allí estuviese bien, para que el rey llegara con bien y le pudiera hablar a la reina todo lo que había sucedido. Después de esta victoria tan asombrosa que Dios le mostró a Elías, debemos pensar que Elías seguramente estaba contento. Sin embargo, la Biblia nos habla de que no fue así. Elías entró en un estado depresivo. Eso es así. Elías, un hombre de fe, un hombre obediente a Dios, el campeón de la fidelidad en el monte Carmelo, de pronto se encuentra en un estado depresivo. Él, que había sido utilizado por Dios para obrar algo tan milagroso, se encontraba triste. Pero déjenme decirles esto: Elías no estaba triste por la actividad realizada, él estaba triste por los resultados que vieron allí. Él pensaba que con lo que había ocurrido, el rey podría mover su corazón y dejar de lado toda esta guerra que tenía contra Dios. Pero el rey no movió ni un ápice en su deseo de no hacer más la voluntad de Dios, en rechazar a Dios. Nada dentro de su corazón se movió. Él seguía obstinado en esta rebelión contra Dios. Y esto lo podemos ver porque en la Biblia nos habla que cuando el rey Acab llegó ante Jezabel, él lo único que hizo, en vez de contarle todas las maravillas que había hecho en el monte Carmelo, lo único que le dijo fue que no había sobrevivido ningún profeta de Baal. Leamos ahora, vamos al capítulo 19, versículo 1. Dice: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y que había matado a todos los profetas. Aquí vemos que él no estaba conmovido. A él le sorprendía era que mató a toda esa gente. Él dijo: yo soy poderoso, yo maté a todos, pero ni por un segundo se le pasó a contarle a su esposa todo lo que había hecho. No resaltó la gran victoria que había obtenido el Dios de Elías y el rotundo fracaso que habían obtenido los profetas de Baal, que a pesar de haber gritado, saltado, cantado
sacrificó con tanta calma y tranquilidad un holocausto para Dios. Cómo escogió las piedras, cómo escogió la leña, cómo nos colocó una llamita y cómo mandó a hacer una zanja alrededor del holocausto. Cómo le colocó agua y agua y agua y tanta agua que la zanja se llenó. No lo mencionó. Y no mencionó tampoco la manera sobrenatural que descendió fuego del cielo. O sea, el rey Acab no se conmovió ni un momento por lo que había ocurrido. En el relato podemos ver que el rey ni se inmutó ante todo lo que había ocurrido ante sus ojos. Elías, por lo tanto, pensó que todo su trabajo había sido un rotundo fracaso. Él pensó que el rey se conmovería y que le contaría sus cosas a Jezabel y que ambos cambiarían su manera de ser contra Dios y que de tal manera el pueblo se consagraría y alabaría al Dios verdadero. Sin embargo, nada de esto pasó. Lo único que le sorprendía al rey era haber matado a todos los profetas de Baal. Elías en ese momento se dio cuenta que estaba solo, que estaba cansado y agotado, que él había corrido, que él había armado un holocausto, que él había hecho cosas increíbles y estaba solo. Ninguno de los que estaban en el Monte Carmelo estaba a su lado para darle ánimo. Él estaba solo, efectivamente, así estaba él. Es entonces cuando la reina Jezabel aprovecha el momento y manda un mensajero a Elías. Leamos en el capítulo 19, versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a decirle a Elías: que los dioses me traten con todo rigor, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de ellos. Viendo eso, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba en Judá, dejó a su criado allí. Nos podemos dar cuenta que la malvada reina aprovechó, amenazó a Elías de muerte. Y Elías, agotado como estaba, solo como se sentía, huyó para salvar su vida. En ese momento nos podemos dar cuenta un conjunto de complicaciones que presentaba Elías, que lo llevó a un estado depresivo. Podemos ver que tenía la sensación de fracaso, estaba agotado, se sentía solo y aparte de esto, tenía la amenaza de una reina que originaba mucho miedo. Es posible que nosotros en algún momento hayamos pasado por algo similar a lo que pasó a Elías, ¿sí? Que hayamos tenido una combinación de estos factores. Tal vez en su trabajo usted se esforzó mucho porque usted quería ascender, usted quería mejorar su puesto y fue ignorado totalmente. Sin embargo, a alguien más le dieron el ascenso, alguien que era amiguito del jefe, se lo ganó solamente por eso. Tal vez los que estudiamos en algún momento nos hemos esforzado tanto por estudiar, nos hemos desvelado, nos hemos quedado hasta tarde y cuando vamos a presentar la prueba se nos olvida todo. Nos quedamos en blanco, porque sí pasa. Y tú lees la pregunta y tú dices, pero es que yo estudié esto. Y no te acuerdas absolutamente de nada. Puede pasar también que en tu casa un día tú te esmeres mucho en hacer una comida muy rica para tu familia. Estuviste toda la tarde porque querías hacer una cena especial. O por el contrario, un almuerzo especial y estuviste toda la mañana picando aliños, cocinando de un lado a otro, estás sudada para tener la mejor comida para tu familia. Y cuando llegan, nadie lo nota. Y además de esto, empiezan a hacer comentarios como de que está simple, que le falta sabor, que eso está desabrido, que está frío, que no está bien caliente. Y nadie nota todo el esfuerzo que hiciste por preparar una comida tan rica. También está el caso de las parejas. Puede haber pasado que tú piensas que estás en el mejor momento con tu pareja, que están disfrutando la vida juntos y de un momento a otro se acerca tu pareja y te dice, tengo que hablar contigo algo muy importante. Y cuando vas a ver lo que te va a decir, es algo que tú nunca te imaginaste. Te dice que ya lo pensó muy bien y se quiere separar de ti. No quiere nada contigo. Son momentos. También está el caso que tal vez en un programa en la iglesia
tú te hayas esforzado en toda la programación. Buscaste quien cantara, buscaste quien decorara, buscaste quien tuviera la predicación, buscaste quien abriera la iglesia, buscaste quien tuviera el tema, todo lo buscaste, tú hiciste el trabajo el tuyo y el de los demás. El programa quedó increíble, pero nadie vino y te dijo gracias. Esta y otras acciones nos pueden llevar a sentirnos como se sintió Elías en un momento, devastado, agotado, solo, en un momento de depresión. Vamos a leer el versículo 4 del capítulo 19. Y él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, Señor, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. Elías llegó al punto que ya no quería vivir. Pero recuerda, el problema no está en la satisfacción de las cosas que hiciste, sino en el resultado de las acciones realizadas. Tú tal vez pudiste haberte esforzado. Siempre tienes que hacer lo mejor en tu trabajo porque hay que hacerlo, siempre hay que dar lo mejor. En los estudios uno siempre tiene que procurar ser el mejor estudiante, sacar las mejores notas. En la casa siempre debemos tratar de darle lo mejor a nuestros familiares. En la pareja siempre hay que intentar mantener la mejor relación con la pareja. Y en la iglesia siempre hay que hacer el mejor trabajo porque es para Dios. Sin embargo, Elías, así nosotros también, nos podemos desanimar y llegar a un estado de depresión. Porque tal vez los resultados no fueron los que esperaron. Y lamentablemente en muchas ocasiones eso pasa. Y esa fue la razón por la que Elías se sintió tan abatido y tan agotado y lo llevó a un estado de depresión. Cuando Elías llegó al fondo, que ya quería quitarse la vida, es cuando Dios empieza un proceso en su vida. Vamos a leer el versículo 5. Se echó debajo del enebro y se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y vio en su cabecera un pan cocido sobre las ascuas y un vaso de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. Dios en ese momento le permite a Elías que descanse. Le deja descansar un rato porque sabe que eso es lo que él necesita. Sabe que él necesita el descanso. Después que pasa un rato, envía a un ángel que lo despierta y lo invita a comer. Porque aparte del descanso, necesitaba recuperar fuerzas comiendo el alimento. Y vuelve a dormir. Entonces Dios le habla por segunda vez en el versículo 7. Por segunda vez, el ángel del Señor lo tocó y le dijo: levántate y come, porque un largo camino te resta. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios despierta nuevamente a Elías y le invita a comer, porque le dice: tu camino no ha acabado aquí no se acabó todo, yo tengo planes contigo. Entonces Elías come y en esta ocasión sí se despierta y camina hasta el monte Horeb. Es importante que recordemos que Dios conoce lo que necesitamos para salir de un estado depresivo, para salir de un estado de desánimo o para salir de un estado de estrés. Dios no solamente se basta en dejarnos el descanso, Él le provee a cada uno de nosotros para recuperar nuestra salud física y espiritual y mental. Dios de manera increíble obra en la vida de Elías y también de la misma manera obra en nuestra vida. Vamos a leer el versículo 9. Allí entró en una cueva donde pasó la noche y el Señor vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías llegó hasta el monte Horeb y allí descansó. Pasó la noche y le pregunta el Señor a Elías: ¿qué haces aquí? Elías en ese momento finalmente abre su corazón a Dios y le cuenta lo frustrado que estaba. Le cuenta por qué estaba allí. Le cuenta que él sentía que todo lo que había hecho había sido en vano.
porque él sinceramente pensaba que con la obra maravillosa que Dios hizo en el Monte Carmelo, el rey y el pueblo de Israel volverían al camino del Dios verdadero. Sin embargo, vemos que no fue así. Leamos el versículo 10. Él respondió: sentí un vivo celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías se desahoga, le abre su corazón y le cuenta el porqué de todo su abatimiento y el porqué él estaba allí en esa cueva escondido, porque no quería ver más el desastre que estaba en el pueblo de Israel. Él estaba cansado, él decía: si yo trabajo para ti, si yo lo di todo, si yo corrí, si yo salté, si yo busqué, ¿por qué no son los resultados que esperamos, Señor? Pero solamente Dios sabe por qué permite las cosas. Entonces, en ese momento, Dios empieza un proceso en la vida de Elías y se presenta ante él de distintas maneras. Vamos a leer el versículo 11. El Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte ante mí. En eso, el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompió los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y suave. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Y llegó a él una voz que dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios se presenta ante Elías. Elías creía que Dios lo iba a destruir por el estado en que se encontraba. Sin embargo, Dios le mostró distintas maneras en las que él se puede presentar, pero ante Elías se presentó de una manera sin igual, como un silbo apacible, porque Dios estaba ante Elías para tener un diálogo abierto con él. Él quería saber qué le sucedía. Él quería que Elías presentara sus dificultades, presentara su pesar, presentara sus cargas ante él. Y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Elías compartió con Dios toda su frustración, todo lo que él sentía que había salido mal. Sin embargo, nada de esto era lo que Dios quería para su vida. Vamos a leer el versículo 14. Él respondió: sentí un vivo celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios le pregunta nuevamente a Elías y Elías le vuelve a responder con certeza que él se sentía mal porque las cosas no habían sucedido como él pensaba que iban a suceder. Él sentía que todo había sido un fracaso y ahora le querían quitar la vida. Aparte de que él hizo todo lo posible por el pueblo, les devolvió, oró a Dios para que le volviera la lluvia, lo querían matar. Elías se sentía frustrado. Sin embargo, Dios en este momento decide ocuparse nuevamente en Elías. Lo invita a que lo sirva otra vez, a que deje de lado ese sentimiento y que ahora empiece nuevamente a trabajar para él. Ahora Dios le encomienda una nueva misión, le muestra una nueva perspectiva del futuro. Vamos a leer el versículo 15. Dice: el Señor le dijo: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael por rey de Siria, unge a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mulá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que escape de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo conservaré en Israel 7,000 fieles, que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni sus bocas lo besaron. Ahora Dios le dice: tienes una nueva misión. Necesito que obres de esta nueva forma. Y aparte de esto, le entrega a un compañero, Eliseo, para que él no se sienta más nunca solo y no vuelva a ser prisionero de la soledad. Aparte, le muestra otra perspectiva. Le dice: tú nunca quedaste solo. Habían 7,000 fieles en Israel que nunca se arrodillaron ante Baal. Ellos estaban allí. Y
yo también estuve contigo. En ese momento, Dios le muestra una nueva esperanza a Elías. Le muestra una nueva misión para que él cumpla todo su objetivo bajo la voluntad de Dios. En ocasiones nos preguntamos cómo podemos ayudar a alguien que esté pasando por un momento de desánimo o de depresión o de estrés que necesite nuestra ayuda. La psicología clínica nos da varios tips. El primero, demostrar comprensión. Es importante que nosotros no señalemos a la persona que se encuentra pasando por esta situación. No hay que hacerlo sentir como un pecador, porque hasta el cristiano más fiel puede pasar por un momento de desánimo, por un momento de estrés, por un momento de tristeza inexplicable. Porque nos podemos esforzar y no obtener los resultados que esperamos, y eso nos va a afectar. Eso es de humanos. Lo primero es acompañarlo y enseñarle que al final de ese túnel tan oscuro hay una salida. El segundo tip, que evite estar solo. La soledad es lo peor que puede ocurrir en una persona que esté pasando por un evento de esta magnitud. Así como Elías se fue al desierto, no podemos permitir que esta persona se vaya a un desierto, porque fue lo peor que pudo haber hecho Elías, porque desde un estado depresivo pasó a un intento de suicidio. Esto es sumamente peligroso y debemos siempre acompañar a esta persona en su proceso de recuperación. El tercer tip, ayudarlo a recuperarse físicamente. Importante, porque así como Elías, que se sentía cansado y agotado, la persona que está pasando por un momento depresivo puede sentir lo mismo. En estos momentos pueden haber problemas con la alimentación, así que hay que invitarlo a comer. Hay que invitarlo a que pueda alimentarse sanamente para que recupere su fuerza. Así como hay que invitarlo a descansar, porque esa persona se encuentra tan abatida emocionalmente que físicamente también lo va a estar. Entonces hay que invitarlo en ese sentido a recuperar sus fuerzas tanto físicas como mentalmente. El cuarto tip, tenemos que orar por y con esta persona. Debemos invitar a esta persona a que él mismo presente todo su sufrimiento, todas sus cargas ante Dios. Así como lo hizo Elías, que él presentó sus conflictos ante Dios, esta persona debe hacerlo también. Así, Dios y él pueden comunicarse y Dios va a obrar poderosamente en la vida de esta persona. El quinto tip, se le puede recomendar que busque ayuda profesional con un psicólogo o inclusive un psiquiatra. No podemos satanizar el psicólogo, no podemos satanizar el psiquiatra, es ayuda profesional. Si Dios permitió que estas personas se pudieran especializar en esta área, es porque ellos tienen el conocimiento y las herramientas que a veces nosotros no conocemos. Así que es fundamental que esta persona tenga un acompañante emocional, como puede ser un psicólogo. Y por último, hay que animarlo a canalizar sus energías en lo que le gusta y que le ayude a sentirse útil. Cuando una persona canaliza todas sus fuerzas en pensamientos positivos, en ayudar a otras personas, esto es fundamental porque le mostramos que él puede ser útil para alguien más, que él tiene una misión que cumplir, que él tiene objetivos, que él puede ayudar a alguien más y que no está nada más hundido en ese profundo pozo oscuro como es la depresión. Así que si esta persona se involucra en actividades de ayuda a otros, de servicio a otros, puede ayudar a que la persona también surja de este túnel oscuro que es la depresión. Con todo esto, al igual que Dios lo hizo con Elías, podemos ayudar a esta persona y darle esperanza, darle expectativas optimistas de un futuro. Así no hay una barrera negra donde la persona no va a avanzar, sino que le mostramos cómo su vida puede continuar con una nueva misión, con un nuevo objetivo. Según los psicólogos clínicos Gómez y Pérez, se han evidenciado que la presencia de esperanza puede disminuir la prevalencia de la sintomatología de la depresión hasta un 35%. Es decir, que esto es fundamental para ayudar a reducir el riesgo del suicidio en las personas con depresión. Y esto fue algo fundamental que ocurrió durante la crisis vivida en la pandemia. Fue algo terrible,
Y lo que fue la esperanza es lo que ayudó a que estas personas surgieran, a que pudieran salir adelante. Finalmente, vemos en Elías un profeta transformado, que pasó todo un proceso de abatimiento, un proceso de tristeza, un proceso de ira. Y ahora Dios le muestra una nueva misión, le entrega un nuevo aliado, un nuevo amigo, para que lo acompañe en el proceso. Y ahora Elías, que en un principio fue 100% obediente a Dios, después de la depresión, inicia un nuevo camino con Dios y en servicio a Él. Datos recientes indican la importancia de la esperanza en las personas con depresión y cómo esta es una herramienta que ayuda a que los métodos tradicionales, como el acompañamiento de un amigo, tengan mejores resultados en estas personas. Apreciados hermanos, Dios en esta noche nos quiere dar a entender que Él está ahí para nosotros, que nosotros también podemos pasar por momentos de tristeza, de depresión y de desánimo. En Mateo 11, 28 y 29 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Recuerda, Elías era un hombre semejante a nosotros. Era un hombre que se podía atener a pasiones de este mundo, como lo dice en Santiago capítulo 5, versículo 17, que incluso pasó por un proceso de depresión tan grave que lo llevó a tener el deseo de quitarse la vida. Así como Elías, nosotros podemos pasar por un proceso de esa forma. Sin embargo, Dios nos promete al Espíritu Santo, que es el Consolador. En Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Tenemos a nuestro Consolador que nos acompaña en todo momento. Siempre está allí, presto para ayudarnos. En esta noche les quiero recordar que Él está allí contigo, que Él te puede ayudar en un momento difícil que pasaste o estés pasando o vayas a pasar a salir adelante. Que recuerdes que Él está a tu lado y que con la ayuda de Dios puedas salir adelante. Hermanos, en esta noche les invito a que puedan ser herramientas de bendición para otras personas, que podamos ayudarlos a salir adelante, que Dios nos pueda ayudar a hacer esa herramienta que le entregue la paz del cielo que muchas personas necesitan. Te invito a que puedas buscar de Él y que pidas su dirección si conoces a alguien que esté pasando por un proceso, o si eres tú el que está pasando por un proceso, puedes buscar de Dios y te aseguro que con su ayuda saldrás victorioso. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, gracias Señor, porque siempre estás con nosotros y presto para ayudarnos y proveernos lo que necesitamos. Gracias Padre porque nos amas y nos entiendes. Sabes que en este mundo podemos pasar situaciones muy difíciles y siempre estás a nuestro lado para ayudarnos a salir adelante. Te queremos pedir que en esta noche tú nos bendigas y nos acompañes en nuestros hogares. Igualmente, que nos puedas ayudar, Señor, a poner en práctica todos estos tips y todo lo que hemos aprendido en esta semana, Señor, que sea para